Ujú. Voy para... Nada más para subir el... Para que es abrir el archivo. Ok, esto estaba en la función... Estas tres específicamente. Entonces vamos a irnos para código. Entonces, muy bien. Ok. Estas dos, ajá. Reserve Circle primero. Entonces nada más como para aclararlo era lo que le decía el compañero. Recibir un entero y luego retorna al circle pointer, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue mi lógica. No sé si, o sea, no es necesario que me diga si está correcto o no, nada más que, como hemos visto en los videos, usted siempre convierte, digamos, como esto es un void pointer, no sería como lógico dejarlo así, así nomás, digamos, sin este circle pointer, sino que yo lo estoy convirtiendo para que él retorne el tipo de variable, digamos, apropiado para esta función. No hace falta, el compilador lo hace por debajo. No hace falta. Ah, bueno, mira, qué buen dato. Y la otra, entonces, sería esta que de hecho le puse prueba piloto porque aún no estoy seguro. De hecho, estoy como en la duda. De hecho, esto está ahí como extra. Ok. Dice que lo que hace es recibe la ruta, entonces, por supuesto, tiene que recibir un file pointer, ¿verdad? No, No, no. ya empezamos mal. Vea mi lógica, digamos, ok, él recibía la ruta, entonces yo decía, ok, tiene que recibir un file pointer para yo poder meterle el nombre de la ruta. Pero ahora que lo estoy pensando y estoy hablando con usted, esto puede ser un carácter, de hecho, y luego acá usted lo que hace es que lo abre en esta función. De hecho, Sí, estoy pensando, estoy pensándolo ahorita mismo que se me está ocurriendo. recuerden que las rutas siempre son una hilera de caracteres, ¿verdad? Ajá. La ruta siempre es un texto. Esa función que está ahí, la de import circles, sí tiene que recibir la ruta como un char pointer, como el main, digamos, que también tiene ahí un char pointer por ahí que recibe un... eh, y la idea es que con la ruta, esa función sea la encargada de abrir el archivo. Ujú. Sí, tiene razón. Entonces, más bien estaba pensándolo como más que reciba todo de un solo. Sí, con razón. Entonces yo decía, sí, aquí ahora esto y luego le meto un puntero que reciba la dirección de memoria en heap, digamos, para que ya lo guarde, pero sí estaba pensándolo mal. ¿Ok? De momento estas serían como las dudas puntuales. No sé si algún compañero tiene otra y si no voy a pensar en otra, porque sí me aparecieron varias en el trayecto. Ok, pero esas están muy, digamos, cuando creo que fue usted el que me escribió, sí, que me había mencionado que tenía muchas dudas con la parte de entrada y salida de archivos, digamos. Ujú, Ahorita esas dos preguntas que me acaba de hacer ujú. no tienen nada que ver con entrada y salida de archivos. Es que, digamos, esta implícitamente. Y es que me cuesta mucho como verlo en términos de funciones específicamente. Entonces, por eso tenía ese problema, digamos. Ok, pero entonces, a la hora de ya ir a leer al archivo, ¿tiene alguna Ujú. duda? O sea, a la hora Eh, de usar las funciones fgetc o fgets o fscanf, ese tipo de funciones que leen de archivos, eso está claro. Más o menos. De hecho, le iba a preguntar otra. Digamos, cuando usted se refiere a que vamos a leer en terminal estas cuestiones, esto es, porque se me confundió también, fprintf y fgetc no es lo mismo, ¿verdad? Fprintf es imprimir en el archivo. fprintf sí es imprimir. Ok, y fget es más bien tomar lo que tiene ese archivo. Vamos a ver, voy a quitar el control de la pantalla para compartir yo. Está bien, voy a dejar. Un segundo. Listo. Voy a abrir. No recuerdo dónde tengo eso. Voy a hacer otro directorio, no importa. Voy a ponerle files. Y
Voy a compartir un toque. Porque me moví de escritorio. Y esto. Dame un segundo. Me avisan porfa si pueden ver la pantalla. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿O no se ve? Sí, ahí se ve. Sí, ok. Visual Studio, sí. Yo más grande. Y voy a hacer el main y voy a incluir las dos cosas de siempre. A partir de ahora casi constante que se ocupa esto y que se ocupa esto. Ok. Entonces, hay varias funciones para leer. O sea, exclusivamente para leer hay varias. Entonces, estamos hablando de que tenemos fgetC, ¿ok? Que se recibe un file y lo que devuelve es un carácter. Entonces, esta como está acá, lo único que hace es lee el siguiente carácter. ¿Y a qué me refiero con el siguiente? Que si esto fuera un archivo de texto, ese siguiente comentario, hola a todos, digamos, si esto fuera el file, adiós mundo. Ok. A la hora de usar un archivo, uno tiene un puntero que apunta, bueno, no es un puntero, perdón, uno tiene un cursor. Y ese cursor lo que hace es apuntar al siguiente elemento que se va a leer. Entonces, cuando el archivo está recién abierto, por así decirlo, el cursor, no sé si pueden ver el cursor ahorita, pero básicamente está antes de la H, ¿verdad? Antes de la H de Lola. Cuando yo leo un carácter, me lo devuelve, es decir, me devuelve la H y el cursor se mueve. Entonces, ahora el cursor está entre la H y la O. Eso quiere decir que si yo leo un carácter más, me devuelve la O y se mueve uno más. Entonces, cada vez que yo hago un fgetC, él se va a desplazar un carácter, me va a devolver el carácter y se desplaza uno. Y así lo va haciendo carácter por carácter. Termina la primera fila, pasa a la siguiente, me devuelve inclusive un cambio de línea en algún momento, sigue imprimiendo aquí uno por uno. Y cuando llega un momento, llega un punto donde devuelve un carácter especial que es EOF, que es End of File. Entonces, este fgetC lo que hace es leer el siguiente carácter. Ese es uno. Luego tenemos fgetS. Lee una hilera de caracteres. ¿Ok? Entonces, ese lee una hilera. Obviamente, tiene que tener un tamaño definido. Tal vez no definido, pero máximo. ¿Por qué? Porque definido. Porque yo lo voy a leer en un buffer. Entonces, al yo tener que guardar lo que voy leyendo en algún lado, no puedo leer libremente hasta el infinito porque puede ser una línea muy larga y me quedé sin dónde guardar lo que yo estoy leyendo. Entonces, voy a hacer, cuando uno escribe este, se va a dar cuenta que uno necesita, aquí lo dice, vamos a ver, ¿cómo se llama esto? El buffer donde voy a poner los caracteres, de qué tamaño es ese buffer y el archivo donde voy a leer. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo ocupo, por ejemplo, poner char buffer de 500 espacios. Va a ser lo más pequeño, de 5 espacios. ¿Ok? Y aquí voy a pasar buffer, voy a leer de 5 en 5 y tengo que pasar el puntero a un archivo. Entonces, por ahora voy a dejarlo así, porque es lo que tengo. Vamos a abrir un archivo. Recuerden que para abrir siempre se usa fopen y apenas yo pongo un fopen, sé que en algún lado tengo que hacer un fclose, porque tengo que cerrarlo. Y fopen recibe dos parámetros. Uno es la ruta del archivo, que son un poco caracteres.
Y la otra es el modo en el que voy a abrir el archivo. Aquí voy a abrirlo en modo de lectura. Entonces es una R de read. Y acá pongo, qué sé yo, archivo.txt. Entonces ya tengo esto que está acá, como dice aquí, me devuelve un file pointer. Entonces, ¿qué me devuelve? Un file pointer f. Es igual a eso que me va a devolver esa función. Y esta f es lo mismo que me pide este fgetS para poder leer. Y luego de eso, yo lo que voy a hacer es hacer un printf común y corriente, como siempre hemos hecho. Y voy a imprimir ese buffer que tenemos ahí. Con un cambio de línea al final. Y después de un fopen siempre hay un fclose con esa f. Entonces, esto es lo mínimo que uno ocupa para leer, por decir algo, los primeros 5 caracteres de un archivo. Ocupa un buffer para dónde ponerlos, la lectura como tal, y ahorita lo estoy imprimiendo y estoy cerrando el archivo. Entonces voy a crear ese archivo de archivo.txt y voy a poner acá en el archivo lo que puse ahí. Hola a todos, adiós mundo. Ok, entonces vean qué pasa acá. La primera línea tiene 1, 2, 3, 4, 5 con el espacio, 6, 7 con el espacio, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres. Pero yo voy a leer los primeros 5, porque es lo que me cabe en el buffer, no me cabe más de 5, porque es un buffer de 5 caracteres. Voy a leer, ¿y qué le voy a decir a esto? Hey, lea hasta 5 y pare de este archivo. ¿Quién es este archivo? Lo que sea que abrió fopen. Entonces es este archivo.txt. Voy a compilar eso. Y voy a correrlo. ¿Okay? Y me imprimió nada más hola. Y estos son los caracteres que puedo leer. HOLA. En este buffer tiene que ir lo que uno llama el carácter nulo de un string en C, que es un carácter nulo. Que, por ejemplo, si yo voy a escribir la palabra hola, es un árbol de caracteres que tiene una H, una O, una L, una A, y tiene un carácter nulo. Entonces, esa hilera, este buffer de 5 tiene que incluir el carácter nulo. Eso quiere decir que en este buffer nada más me caben 4 letras. ¿Por qué? Porque tiene que terminar con el carácter nulo, porque todos los strings en C terminan con un carácter nulo para que la función printf y todas ese tipo de funciones sepan que hasta ahí llega el string, para que no se pierda en memoria leyendo más cosas. En el momento que él encuentra este carácter, se detiene y ya sabe que el string se acabó. Entonces, esa fue la manera que encontraron en C para decirle aquí acaba la hilera de caracteres. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que, por ejemplo, yo me permito aumentar este buffer? Y lo voy a hacer de 25. ¿Qué pasa? Que cuando yo leo archivo, diga, ahora sí me cabe el hola a todos completo. ¿Por qué? Porque aquí hay 12 caracteres. ¿Y qué quiere decir eso? Que el hola a todos se va a ver muy parecido. Va a tener hola, un carácter de espacio, A, coma, un carácter de espacio, I, T, O, y ustedes ya me entendieron a lo que voy. Bueno, profe, Voy, puedo hacerle una consulta ahorita sobre... cambio de línea y el carácter nulo. Esto es la primera línea de ese archivo. Hola, un espacio, A, un espacio, TODOS, cambio de línea, carácter nulo. Entonces, esto es lo que va a tener este buffer en el momento en que yo lea los primeros 25 caracteres. ¿Por qué? Porque fgetS se va a detener en el primer cambio de línea que encuentre.
Y como encontró un cambio de línea aquí, entre todos y adiós, ahí va a parar. Entonces, la primera lectura de FGDS va a llegar hasta ahí. Entonces, normalmente que yo compile y corra eso, me voy a imprimir hola a todos, incluyendo el cambio de línea del hola a todos, y el siguiente cambio de línea, que fue el que yo puse aquí del printf, es este cambio de línea que se ve aquí en blanco. Ahora sí, ¿qué me ibas a preguntar? Ok. Bueno, en el enunciado del laboratorio, en la página 5, bueno, comenta sobre lo que se debe ingresar como, por así decirlo, texto de entrada. Ese texto de entrada, bueno, por así decirlo, tiene combinaciones de letras y números. Entonces le iba a preguntar, si puede hacer un ejemplo de cómo extraer a través de un texto de esos los números, por favor. Ok, si hago eso, hago el laboratorio, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Ujú. Entonces, y esto no quiere decir que ustedes tienen que poner esto en el archivo de entrada. Ok, Esto quiere entonces, decir que estos son los círculos que ustedes van a importar. ¿Cómo ok, ustedes definen esos círculos en su archivo de formato? Como ustedes lo definan es decisión de ustedes. ujú, Entonces, ok, yo sé que cada círculo en este caso va a estar definido por 2 puntos. ¿Cómo ustedes lo organicen en su archivo de entrada? Es cosa de ustedes. ujú, ok, Entonces, por ejemplo, a algunos se le puede ocurrir, voy a decirlo así, di que cada elemento sea nada más una línea, por decirles algo. Entonces, que si yo quiero representar el primer círculo que tengo aquí, que es 0, 0, 1, 0, yo voy a escribir 0, 0, 1, 0. Y yo sé que cada elemento, vamos a ver, voy a poner aquí círculos.txt. ¿Sí? Círculos. Ah, es que lo puse como segundo. No me está dejando ver dónde estoy escribiendo. Ahí está el archivo. Y eso quiere decir que para mí esto es un círculo. Las primeras 4 filas. Luego agarro el siguiente círculo que es 0, 0, 0, 1. Entonces, 0, 0, 0, 1. Ahí ya tengo 2 círculos. 2, 1, 3, 0. A alguien se le ocurrió eso. Y cada 4 filas me define un círculo. Yo no tengo problema con eso. Siempre y cuando su programa funcione, sea consistente y tenga lógica, eso es un formato de entrada completamente válido. Si ustedes me dicen, no, eso se ve muy raro, yo lo voy a hacer separado por coma, ese es un punto, eso es un punto, y ahora cada 2 filas me definen un punto, eso está bueno también. Y si me dicen, no, más raro todavía, cada fila me define un círculo, perdón, también tiene sentido. Entonces, ahora una fila me define un punto. Los primeros son el C y los segundos son el P. Entonces, cada quien puede hacerlo así. Entonces, esto es C y esto es P. Ya si ustedes dicen, no, no importa, yo quiero ponerlo así como el profe lo puso, center, no sé cómo lo puse, aquí un punto, aquí una P, 2 puntos, un espacio, y ahora quiero que mi formato sea ese, eso también es decisión de ustedes. Y todas se pueden hacer. Lo que es importante es que ustedes lo hagan como ustedes quieren hacerlo. Entonces, por el ejemplo que vamos a hacer hoy, yo voy a hacerlo así. Literalmente cada fila me da a mí una coordenada. Entonces, coordenada X, coordenada Y de C, coordenada X, coordenada Y de P. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo con esto que estoy usando ahorita, con este FGDS. Voy a cambiar este archivo y voy a ponerlo como círculos.txt. Y voy a imprimirlo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que si yo imprimo esto, voy a volver a correrlo y compilarlo y correrlo, perdón. Si yo compilo eso y lo corro, y me va a imprimir solo un 0. ¿Por qué? Porque es solo la primera línea de este archivito. Entonces yo lo que voy a hacer es, por decirles algo, solo una forma de hacerlo. No tienen que hacerlo de esta forma. Yo sé entonces que cada 4 me va a dar un círculo. ¿Cierto? Entonces yo voy a leer el primer círculo. Sé que tengo que leer 4 filas. Y
voy a usar este FGTS con este buffer. Entonces, lo primero que hago es, voy a quitar esto de aquí. Pego eso ahí. Ahora, cada vez que yo haga FGTS, sé que en buffer voy a tener una línea, es decir, tal vez un número. Entonces, voy a hacerlo así. Sé que esto es un arreglo de caracteres. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo convertirlo. Si yo lo quiero interpretar como un double, ¿verdad? Que un double puede ser aquí un LF. ¿Yo qué voy a ocupar? Convertir esto con A2F. Convertirlo a un float. Entonces, aquí me lo va a imprimir, pero porque es el buffer, digamos, el string. Y aquí me lo va a imprimir luego de haberlo convertido a un float. Vamos a compilar y correr. Dice que escribí mal printf aquí. Tiene razón. Lo volví a escribir mal. Lo corro. Y ahora estoy leyendo 0, 0,0. 0, 0,0, 1, 1,0, 0, 0,0. Eso quiere decir que en cada iteración yo aquí tuve entonces el X y el Y de cada uno de estos respectivamente en una iteración. Entonces yo ya sé que por cada iteración que esto va avanzando voy a leer un diferente carácter. Ahora ustedes me pueden decir, entonces en realidad yo ocupo tal vez hacerlo un poco diferente. Yo puedo, por ejemplo, se me puede ocurrir hacer doble X de el centro, doble X, doble Y del centro, doble X de P y doble X, doble Y de P. Y esos son todos los que yo ocupo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En vez de hacer esto, así en un reglo, en un for, puedo quitar eso y sé que tengo que hacer varias veces qué operaciones, convertir y leer. Entonces, acá, el primer tiro, guardo XC es igual a esto. YC es igual a, vuelvo a leer y vuelvo a convertir. Entonces vean que el buffer es una cosa que reutilizo, porque siempre voy a estar leyendo de ahí. Y luego voy a cambiar esto y lo duplico otra vez. Y en vez de C es P. Y ahora hago un printf que me imprima que el centro es lf, lf.ip es igual lf, lf. Si los pierdo me avisan, ¿verdad? No se esperen a que estén más perdidos. Que le digo a la llorona para avisarme que no estaba entendiendo. Eso me permite a mí imprimir, ahora sí, el primer círculo. Si yo lo que quería era imprimirlo, pues el cambio de línea. Y ahora tengo que el primer círculo está compuesto por 0,0 y 1,0. ¿Era eso cierto? Me devuelvo al enunciado. Que lo perdí, por cierto. Y aquí está. El primero era 0, 0, 1, 0. Entonces me vengo aquí. Y aquí tengo 0, 0, 1, 0. Eso quiere decir que sí funcionó. Aunque esté así, en 4 líneas, yo lo puedo hacer así perfectamente en 4 líneas. Entonces, en ese caso, ¿tienen alguna duda? Profe, bueno, yo tengo otra duda. Es con respecto, bueno, a la función, me parece que es import circle from file. Bueno, una vez que uno logra, bueno, agarrar los números, bueno, se pide almacenar la dirección de memoria donde se va a almacenar eso. Entonces le iba a consultar, bueno, si es posible, o sea, ser una dirección de memoria donde uno pueda almacenar todos esos resultados como en un vector o algo así. Es que, bueno, lo he estado intentando, pero bueno,
me hace falta concretarlo. Entonces Ok, nada más era para ver si me da orientación por... vamos a ver. Esta función import circles from file debería verse algo así. No recuerdo si era void o si me devolvía cuántos círculos importaba. Ujú. Creo que devuelve ahí. Sí, ¿verdad? Ujú. Regresa un Devuelve entero la con la cantidad cantidad de de círculos. círculos. Ok, entonces regresa un entero. Que recibe, como recibe una hilera de caracteres, recibe un char pointer, que es file path, la ruta, ¿verdad? Y además recibe por acá la dirección de memoria de algo que me va a apuntar a un puntero de círculos. Claramente círculos no existe, entonces yo no sé ni qué escribí. Vamos a ver. Ah, es que no lo, no, qué baboso. No lo he declarado. Vamos a hacer eso rápido. Espero que ya lo hayan hecho, si no es spoiler. Pero antes de que haga eso, Sí. es que estoy tratando de implementar algo similar, solo que sin los types en función y me da segmentation fault. Y eso lo he intentado de hace tiempo. Entonces, no sé por qué es que estoy teniendo ese problema. Perdón, no entendí la duda. O Es sea, que es estoy algo, intentando hacer qué, perdón. estoy implementando lo que usted está haciendo, o sea, abrir archivos, pero con funciones. Abrir Y archivos, pero con funciones. sí, Ok, lo ok, imprimirlo, ok, pues, ok. ajá, Ya ajá, entendí. entonces, Ok, entonces, entonces podemos ir un paso más atrás todavía. sí, Pero sí, una No, sí. no. consulta. De hecho, podemos hacerlo aquí. Antes de seguir con este, Ujú. hablaron dos personas. ¿Quién fue la segunda persona? Fui yo, nada más, ese puntero doble que usted está utilizando ahí, entonces para agarrar, por ejemplo, de un struct, agarra, por ejemplo, un punto C, y luego a ese punto C le agarra las coordenadas. No, este puntero doble que yo estaba usando es porque este import circles from file lo que va a hacer es reservar memoria y me va a devolver a través de este puntero a puntero el bloque con los círculos. Digamos, es que ustedes en algún momento van a hacer esto. Ustedes van a hacer, por ahí lo puso el compañero, hacen la llamada a esta función, reserva circle. Y reserva circle, ¿qué va a hacer? Malloc de size of de circle por, digamos que 10, ¿verdad? Eso es lo que hace esto. ¿Esto qué me da? Esto me da un puntero. O sea, esto me va a dar una variable que es un circle pointer, ¿verdad? Entonces, ese puntero está bien. Pero si yo quisiera devolver eso en una variable que yo recibí, ¿qué voy a tener que hacer en algún momento? De ahí, ptr, lo de referencio, es igual a círculos. Entonces, si yo paso aquí un puntero, ya estoy fregado porque ya no puedo, o sea, no estoy alterando la posición de memoria de lo que tengo que preservar realmente. Yo ocupo por acá pasar la posición de memoria de una variable que es un circle pointer, porque si no, no voy a poder hacerlo correctamente. Si ustedes recuerdan la función, antes de seguir con todo esto, si ustedes recuerdan la función void modificar, que recibe modificar un int pointer, ¿verdad? Llamémoslo val. ¿Por qué? Porque yo ocupo hacer asterisco val es igual a 10. Eso me asegura a mí que si esto es un puntero válido, yo voy a modificar el contenido de la variable original a la que apunta este puntero. Entonces, si yo quiero retornar el valor de un puntero a través de una variable que ingreso, ocupo pasar la dirección de memoria de ese puntero. ¿Y qué es la dirección de memoria de un puntero? De un puntero a un puntero. Por eso es que es este tipo. ¿Por qué? Porque si yo lo que quisiera, por ejemplo, aquí funciona así y es nada más esto, porque la variable que yo intento modificar es un int, vale 10. Pero yo al final lo que quiero modificar acá, si yo pusiera aquí esto y hago aquí esto, ya ustedes saben que esta función no modifica nada, porque está haciéndolo en la copia. Entonces, si yo quiero hacerlo en la variable original, tengo que pasar primero como parámetro la dirección de memoria, luego lo de referencio y ahora sí asigno. En este caso lo mismo, solo que como el Cierto. tipo de dato que yo quería era un puntero,
Y entonces es un puntero. Con razón. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más concreto, pero quiero ver qué pasó con un compañero que dice que no ha podido leer archivos desde funciones, porque es lo mismo. Voy a llevarme este file pointer para acá. En vez de círculos.txt, voy a hacer filepath, es nombre del archivo, y voy a llamar import, bueno, voy a llevarme todo este código que había escrito aquí, voy a llevármelo para la función como tal. Y voy a hacer aquí import, falta una T, circles from file, y ¿qué le paso? La ruta del archivo, círculos.txt. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Le paso el nombre del archivo, la función lo abre en forma de lectura, reserva un buffer para poder leer un rato, declara 4 puntos, lee cada uno de esos puntos, los imprime, cierra el archivo. Y el main únicamente lo que hace es llamar a esta función. Voy a compilarlo. He vuelto algún punto y coma. Aquí. Y por alguna razón usé comilla sencilla. Doble. Y una función que no es void, que es esta. Está bien, nada. Entonces voy a poner que vuelva a cero por ahora. Y listo. Lo corro. Y vean que funciona, todavía sigue funcionando bien. Y literalmente estoy leyendo el archivo desde la función. No sé si algo de lo que hice cara a la duda o todavía hay duda. Sí, es que yo le estaba pasando dos variables, dos parámetros, un sí, un point carácter y un entero cantidad, de forma que, digamos, el char buffer de 25, ese 25 fuera la cantidad especificada por mí afuera en el main. Ahí se me cae. Entonces, algo Porque parecido a lo que usted o está sea, si pidiendo. usted hace esto, in size, y Ajá, aquí le pasa size, exacto. y aquí le pasa 25. Ahí se me cae, yo no sé por qué. Vamos a ver. No, qué raro. ¿Qué estoy haciendo? Esperé para ver qué es lo que estoy haciendo. Ujú. Ah, Bueno, creo claro. Ya sé qué es. que era. De ahí que, sí, qué tonto. Que yo le estaba metiendo, como yo dije, ese es un puntero de caracteres. Entonces el fightpad yo lo metía como comillas dobles, como un carácter, pues. Ya lo hice. Como esto también. No, perdón. Arriba, digamos, en la función, cuando usted la llama, Ajá. ahí, ese filepad, pero en fopen, yo lo metía Ah, sí. como un string, correcto, ahí se me cae, sí. Ah, sí. Porque ya no, Sí, es sí. la variable la que está matando. Ok, ok. Sí, eso pasa a veces. Uno está acostumbrado a que lo que va es un string y entonces le está. Ahí lo que sucedió fue que usted intentó abrir el archivo filepath, literalmente, Ujú. algo que se llame filepath, y no existe. Entonces, esto devolvió nulo. Este def open devolvió nulo porque no encontró el archivo. Y usted, no, digamos, una cosa que es una buena práctica es hacer esto. If f, haga algo. ¿Por qué? Porque usted no sabe si ese archivo va a existir. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera esto, if f else printf archivo no encontrado, por ejemplo. Así puedan hacer que el código sea todavía más. Y después de esto, lo que hago es un return 0 para que se salga la función y no continúe. Y si sí lo encuentra, más bien, yo lo que hago es esto. Y hago el if close solo si lo logro abrir. Porque si no, no lo abrió. Y también ocupo este return acá dentro. No, ahí no. Bien, entonces, en este caso, si yo por error hago lo que hizo
lo que hizo Alejandro y pongo acá esto como entre comillas porque me equivoqué y ese archivo no existe, cuando yo compile y corra esto, me va a tirar nada más archivo no encontrado. Porque F no tiene nada. Entonces se va al else y imprime esto. Entonces ahí lo que sucedió fue eso. Pero ya en el momento que yo le paso la variable que sí es, él encuentra el archivillo y lo hace bien. Si este if no existiera, ¿qué va a suceder? Él va a intentar hacerle fgets a nulo, porque f es nulo en este momento. Y se va a caer. Debería caerse. Ah, no, porque el archivo está bien. Y aquí se va a caer. Eso, Porque obviamente el archivo filepath no existe. Yo supuestamente lo abrí. No hice el chequeo si realmente lo abrí. Y al no hacerlo, eso se ejecuta. Y al hacer fgds de algo que es nulo, es como de referenciar un puntero que no existe y se cae. Entonces la forma correcta siempre va a ser, si yo sé que voy a abrir un puntero y voy a reservar memoria, voy a hacer algo que podría fallar, yo lo encierro en un if para darme cuenta si esa operación fue exitosa. Y solo en caso de ser exitosa, continúo. o Entonces, sea, puse digamos, un printf de algo ahí para probar que sí se leyó, pues. sí, correcto. Ujú. Okay, entonces, como ya vieron, digamos, si este es mi formato de archivo de entrada, uno por línea, o sea, yo sé que es el más sencillo, por así decirlo, o más bien, tal vez no es el más sencillo, pero es el que tal vez a uno se le puede ocurrir de menos esfuerzo al inicio. Eh, ahorita les voy a enseñar otra forma de hacerlo, pero la idea es que si ustedes se encuentran ante un problema ingenieril y ustedes digan, hey, no se me ocurre cómo hacerlo diferente, y esta forma funciona, esta forma está buena, ¿verdad? Porque hace lo que tiene que hacer. Mi formato de entrada es un número por línea, entonces cada 4 me representan un círculo. Y ese es el formato de entrada y ya, se aguanta el que se aguanta. Ok, entonces ese es el import circles from file. Ahora, acá hay una pequeña diferencia. ¿Qué está pasando? El import circles from file de ustedes tiene que reservar el espacio en memoria para esos círculos, ¿cierto? Voy a terminar de declarar aquí los tipos de datos. Esos son también un doble Y. Y hay un type def que se llama circle, que está compuesto por dos P2D, que se llaman C y P. Y este struct se va a llamar... Ok. Hasta ahí vamos bien. Vamos con este malloc. Y ustedes me van a responder. Si yo tuviera que reservar memoria para este archivo, así como está ahorita, ¿cuántos círculos tengo que reservar? Tres, profe. 3, perfecto. Son 3, porque ya sabemos que cada 4 líneas son un círculo. Esos son 3 círculos. ¿Cómo hago yo para saber que de aquí tengo que importar 3? ¿Qué se les ocurre? Un for para que imprima cada 3. Pero yo ocupo, vamos a ver, el primer paso es reservar la memoria. Y de hecho voy a cambiar esto para que ya size no importe, siempre sea 25. Y esto otro que recibo acá era el circle pointer, que se llame puntero. Ya vamos a ver por qué. Que yo ocupo hacer que en este círculo de afuera, perdón, en este doble puntero, yo tengo que guardar lo que sea que yo reserve en memoria con malloc. Y en este momento yo sé que en el archivo hay 3 círculos. Entonces yo sé que yo podría hacer algo como esto. Vamos a ver, puedo hacerlo aquí porque sé que tiene que ser aquí.
yo sé que en algún momento va a tener que hacer malloc de, en este momento sé que son 3 por size of circle. Y sé que voy a tener que hacer esto. Para eso estaba la función reserve. Ok, hagamos la función reserve. Ujú. No sé cómo era. Ok. Dice que son 3. Ya eso hice la función reserve circle, reserve circle, que lo que hace es recibir cuántos círculos tiene que reservar y devuelve un puntero con la cantidad de círculos correspondiente. Luego, ese reservar círculo lo que estoy haciendo es, estoy referenciando el puntero que estoy recibiendo por aquí y ahí estoy almacenando lo que yo quiero, ese bloque de memoria. Eso quiere decir que de este lado en el main, donde yo llamo a esto, yo ocupo aquí pasarle una posición de memoria válida que apunte a un tipo de dato de qué tipo, si esto es de este tipo. Serían structs. Olvídese de structs porque ya el tipo está definido, se llama círculo. Sáquense de la cabeza que es un struct, piensen que obviamente es un struct, pero piensen que ya el compilador entiende circle como un tipo de dato de C, Entonces sería un double. ¿no? Puntero. Puntero. Vamos a ver, esto es un puntero a puntero Ujú, del tipo de dato de círculo. ujú. Entonces, yo acá, si quisiera tener un puntero para que me apunte a estos círculos como este que está aquí, este es el bloque de memoria. Ese es un puntero que apunta a un bloque donde están almacenados círculos. De hecho, pueden verlo así. El tipo de dato es círculo. Y ustedes tienen un puntero que se llama bloque. Pero Es que ¿qué a mí me tipo? ayuda, a leerlo de derecha a izquierda. Ok. Ujú, La función es, bueno, la variable se llama bloque. Es un ujú, puntero de tipo círculo, como dijo el compañero, ujú. derecha a izquierda. Si yo le pusiera un puntero más aquí, ese sería una variable bloque, que es un puntero a un puntero de círculo. Entonces, pero vean que acá recibo un puntero a un puntero. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pasar una posición de memoria válida. ¿Por qué una posición de memoria válida? Porque ustedes están desreferenciando. Si ustedes van a hacer una desreferenciación, tienen que asegurarse que lo que sea que esté dentro de la variable puntero sea una dirección de memoria válida. Entonces, ¿cómo me aseguro yo de obtener una dirección de memoria válida a un tipo circle pointer? Declaro una variable circle pointer y lo que le paso a esto es la dirección de memoria del bloque. Entonces tienen un circle pointer, que es lo que ustedes quieren tener al final, que es el bloque con todos los círculos. Le pasan a esto la dirección de memoria. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, eso es lo que ustedes quieren tener. Y lo que hacen es que este puntero lo de referencian para obtener el espacio de este bloque realmente, y ahí reservan el espacio. Profe, pero ahí al declarar ese pointer, ese abajo, ese circle pointer, ¿Sí? usted necesita una variable a la cual dirigirse, porque si no va a guardar memoria, va a guardar basura, o no necesariamente.
Vamos a ver, eso es cierto. En este momento este bloque no apunta a nada válido, ¿cierto? ¿Cierto? Porque no apunta absolutamente a nada válido. Pero yo en ningún momento estoy haciendo asterisco bloque, que es lo que me daría un problema, porque el bloque no apunta a nada válido. Ah, ok, Yo cierto. estoy pasando La la dirección de dirección del memoria del bloque. bloque y le estoy Ajá. aplicando el asterisco a la dirección del bloque. Esto es básicamente como que ustedes hagan esto. Mm, ujú, ujú. Y ahora este puntero apunta a algo, o sea, perdón, este puntero sí apunta a algo válido, que es la dirección de memoria de este bloque. Cierto. Entonces ustedes lo pasan por aquí, aquí lo de referencia, y cuando ustedes lo de referencian, ¿qué hacen? Que van a escribir en este MAE. Y en ese MAE reservan lo que hace esto. Ah, Entonces, digamos, C es como la matemática, digamos, es súper, súper consistente. Cada vez que ustedes tienen, digamos, si aquí tienen dos asteriscos, ustedes tienen que saber si el tipo de dato es, por ejemplo, circle, circle, ¿verdad? Y yo le aplico un asterisco a esto, ¿qué obtengo? Una variable de qué tipo. Circle. Si ustedes le aplican a uno de estos dos asteriscos, es como decir que cada asterisco de este lado cancela un asterisco de este lado. Si referencio dos veces, al final lo que voy a terminar obteniendo es un círculo. Entonces, siempre lo que ustedes hacen en C, para que el compilador entienda las cosas y todo funcione, es esencialmente que los tipos de datos calcen. Y comprender el concepto de que en C las cosas se pasan por copia. ¿Por qué? Porque para poder afectar una variable como esta, yo no puedo mandar esa variable. O puedo mandar un puntero a esa variable para dentro de la función de referenciar y asignar. Profe. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí en la línea 62, entonces ya se estaría almacenando la dirección de memoria de los círculos que uno está extrayendo. En la 62, no. En la 62, en este momento, es nada más declarar el bloque donde van a estar, como el puntero a ese bloque. Ok, pero entonces ya tendría la dirección de memoria ¿De qué? de los círculos que uno está haciendo. Aquí a donde, digamos, en esta línea no. En esta línea tengo nada más el espacio en memoria donde voy a contener la dirección de donde van a estar esos círculos. Ujú. Voy a sacar el cuadrito. Deme un toque para compartir eso. Y espero que eso esté cargado. Y no, la red de Morphin me dice que está descargado. Entonces, Profe, este ejemplo que está haciendo lo podría subir. no quiere ingresar al lado también. Sí puedo subirlo. Lo que pasa es que, digamos, sí, de fijo voy a subirlo y también el video va para arriba. Lo que pasa es que no quiero pasarles el código sin tener claro que todos entienden por qué declaro esto así, por qué tengo que pasar un puntero de un puntero y por qué tengo que referenciar al inicio. O sea, ya cuando ustedes entienden, ¿por qué? Porque el siguiente laboratorio que vayamos a hacer involucra listas. Y listas, si no entendieron esta parte de punteros, va a ser un desastre, porque básicamente una lista son punteros que apuntan a punteros que tienen, son un struct que tiene un elemento, que es el que va a almacenar la lista, y un puntero que apunta al siguiente elemento de la lista.
Entonces ustedes van a tener que empezar a hacer como aritmética de punteros y empezar a hacer que uno apunte al otro, que apunte al otro. Y si no queda claro por qué yo hago esto acá, cuando les diga inserta un elemento al inicio de la lista, va a explotar el curso, digamos. Entonces, sí, sí les voy a pasar el código, pero hasta que ustedes se sientan tranquilos de que ustedes me digan, profe, entiendo perfectamente por qué hago esto. Entiendo Ok, perfectamente ok. porque aquí hay un puntero doble. Entiendo perfectamente porque aquí hago una referenciación. Entiendo perfectamente por qué reserve circle devuelve un circle pointer y entonces esto tiene sentido. Y por qué entonces aquí abajo estoy haciendo esto. Entonces, de hecho, voy a cambiar de archivo para hacerlo en uno más sencillo. Voy a hacer un main. Digamos, básicamente, lo que estamos haciendo hoy es lo que hace la, digamos, entender esto es lo que hace la diferencia entre me saqué un 7 en plataformas o me saqué un 10 en plataformas y aprendí a programar, literalmente. Entonces, yo voy a aclarar un entero. No, voy a dejar de ser enteros porque se malacostumbran a que todos son enteros. Eso es un puntero. ¿A qué apunta ese puntero en este momento? Y no se sabe. Como dijo la compañera, no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Sí, porque puede apuntar a cualquier dirección y no se sabe qué hay en esa dirección. Puede ser basura. No Exacto. ser nada. Puede ser basura. Y aquí es un concepto que todos tienen que entender. Si yo en C hago esto, y ahora sí voy a hacer un entero porque es lo más simple del mundo, int i, coma, y le hago la pregunta a ustedes, ¿cuánto vale i? La respuesta sigue siendo no se sabe. ¿Por qué? Porque i es una variable que corresponde a un espacio en memoria RAM. ¿Y qué había en ese espacio en memoria RAM antes? No tenemos idea. Entonces, esto siempre es basura. Esto es basura. Entonces, en este momento tengo una i, una variable i y una variable puntero. Que las dos en este momento, como este es un entero, sabemos que yo quiero que me guarde un valor. Y como este es un entero, sabemos que quiero que guarde un valor. Y como este es un puntero, sé que quiero que me guarde una dirección de memoria. Entonces, ¿cuánto vale i? No sé, es basura. ¿A qué apunta el puntero? No se sabe, es basura. ¿Por qué? Porque sé lo mismo. Esos son dos variables que se acaban de declarar en el stack, no están inicializadas, entonces no se sabe cuánto valen, tienen basura dentro. El compilador en sí es muy amable y saben que si yo declaro una variable de tipo entero, él, si nadie le dice nada, al final va a ser que esa variable valga 0. Entonces, si por alguna razón, eso no todas las implementaciones del compilador de C lo hacen. Pero, si yo imprimo esta ahí, creo que con esta versión del compilador yo estaría esperando ver, puse mal el nombre del archivo, pero no importa, un 0. Y ahí está el 0. Pero es por el compilador. Siempre tienen que asumir que uno no sabe que tiene esto adentro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si imprimo el puntero? Vamos a ver qué hace esto. Acuérdense que el puntero se imprime con esto. Porcentaje P. Ok. Compilo, corro. Y el puntero tiene un puntero nulo. El compilador no tiene su favor de hacer eso. Entonces, esto lo que yo les puedo asegurar es que dependiendo de la implementación del compilador, va a tener 0. 0 y el puntero nulo. Pero lo que yo quiero que sepan es que para todos efectos prácticos, esto tiene basura. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago, si yo intento hacer esto? Digamos, si yo quisiera imprimir a lo que apunta ese puntero. De hecho, es una L. ¿Qué va a suceder en ese caso?
me va a dar segmentation fault. ¿Por qué? Porque el puntero no apunta a nada. Entonces, aquí todo aparenta estar muy claro, porque no he hecho nada del otro mundo. Vamos a empezar a complicarlo. Yo quiero que este puntero apunte a un bloque de floats. Voy a hacerlo aquí en el main. Puntero es igual a malloc de size of float. Y aquí caben 10 floats. Entonces, ahora sí tiene lógica que yo haga esto y que no se caiga. Bueno, ese sí se va a caer, voy a comentarlo. ¿Por qué? Porque ahora puntero, luego de que yo le asigné algo, de la misma forma que yo hubiera hecho i igual 10, y lo puedo imprimir también, esta función de malloc es el equivalente a obtener un puntero válido. Ya sea esta forma de hacerlo o hacer que puntero apunte, por ejemplo, esto va a estar comentado, es una memoria de algún float, un float cualquiera. ¿Ok? Esto es válido, pero me va a apuntar a una única variable. Ahora yo quiero que me apunte a un bloque de variables para poder utilizarlo como si fuera un arreglo, para poder usar memoria dinámica, para poder reservar un espacio en memoria donde me caben 10 floats. Entonces, este puntero ahora es lo mismo. Este malloc me va a devolver una edición de memoria diferente a esa que tengo en blanco acá, donde yo ahora sí puedo hacer cosas. Esto era i antes de asignarle nada. Esto era el puntero antes de asignarle nada. Aquí le asigné 10 a la i. Aquí le asigné una posición de memoria válida al puntero. Profe, ¿por qué ahí no le metió free? Porque se me olvidó. Ah, ok. Sí, el free siempre tiene que ir después de hacer un malloc. Ahora sí. Ahí no le metí free porque se me olvidó. Entonces, pero vean entonces que ya yo puedo referenciar y no se me cae. ¿Por qué? Porque vean la diferencia. Antes era puntero nulo. Ahora es un puntero que vale algo importante. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Yo no quiero hacer esta reserva dentro del main. Quiero hacerla en una función. Entonces subo aquí y pongo float asterisco, reserva float, y le paso int size. Me llevo esto para acá. Le doy return a esto. Llamo reserva float y le paso un 10. Y aquí en vez de 10 pongo size. Vean que lo único que hice fue abstraer este pedacito de código a una función para que reciba cuántos floats va a reservar, para que sea como un poquito más dinámico, y float, o sea, devuelve un float pointer. Eso quiere decir que puntero, cuando yo llamo a la función reserva float devuelve un tipo de dato que es exactamente el mismo que puntero. Si no, el compilador se va a quejar. O sea, si yo hago esto así y trato de compilar eso, el compilador va a decir, hey, son tipos incompatibles. Estás tratando de asignarle algo que es un float pointer, algo que devuelve un float pointer. Entonces, es un warning. Es como, hey, hay un error por ahí, hágalo bien. Cuando los tipos coinciden, el compilador está tranquilo. Entonces, siempre ustedes tienen que buscar que los tipos coincidan. Entonces, y eso hace lo mismo. Básicamente lo que hice fue mover, en vez de hacer esto aquí, simplemente lo moví a la función de arriba. Pero sigue funcionando perfectamente, lo mismo. Entonces, hasta ahí, mi programa no ha cambiado en absolutamente nada. Si yo hago esto, hace lo mismo. Puse una memoria y ahora vale 0. Pero ahora, yo quiero modificar la historia. Yo no quiero que lo haga por un valor de retorno. Yo quiero que lo haga a partir de una variable que recibe como parámetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Variable igual malloc de ya no sé qué. ¿Qué tipo de dato tiene que tener esta variable?
¿Y qué debo yo de enviarle aquí para que esto funcione? Sé que esto es void, entonces ya no devuelve nada. Entonces ya no puedo hacer esta igualdad porque no tiene sentido. Pero ocupo hacer dos cosas. Definir el tipo de dato de esta variable y definir qué tengo que enviarle. Si no hubiéramos llevado la clase de que C funciona como unas copias, o sea, todo lo que se pasa por parámetros de una copia, yo pude haber pensado que puedo hacer esto. Float asterisco, variable, y hacer aquí puntero. Pero como todos ya saben, puntero y variable es una copia de puntero. Eso quiere decir que cuando yo hago este malloc, le estoy asignando la dirección de memoria que yo quiero tener a la variable. Voy a ponerle var. A la variable var. No a la variable puntero. Y ahora sí, voy a compartir la pantalla. Del cuadernito. Vamos a ver. Y ¿cuál nos puede servir? Compartir. Aquí recuerden el cuadernito. Y estamos hablando de este ejemplo que vimos la clase pasada. Voy a borrar, pero me voy a dejar el código. No, voy a borrar. De hecho, este no me sirve. Me toque. Como que sea uno que haga malloc. Es este. Voy a... Vamos en uno. Voy a duplicar esta página. Tan solo pudiera ver cómo. Ahora sí. Duplicar. Es esta. Y yo puedo borrar absolutamente todo esto. Ahora sí. ¿Cómo hago para compartir dos cosas? Ok, no. Volvemos un toque a esta. Y lo que quiero que tengan en cuenta es que tenemos esta función que se llama reserva float, que tiene size y var. Y aquí abajito la llamamos con 10 y puntero. Y son estas variables que tenemos aquí. Entonces, en el main tenemos, voy a escribirlo por acá. Un entero y un float pointer que se llama puntero. ¿Qué obliga eso aquí en la memoria? Que existe una variable y una variable puntero. Luego llamo a la función reserva float, que por espacio voy a escribirlo así.
reserva float recibe 10 y ahorita le estoy pasando puntero. ¿Por qué? Porque los tipos de datos que definimos reserve que recibía eran int, size y además float, pointer, var. Y aquí adentro lo único que hace es var es igual a malloc. Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Ok. Rayos. Rayos. Ok. Entonces, también cuando yo, digamos, yo ejecuto esta línea y se crea esta variable. Ejecuto esta línea de float y se crea la variable puntero. Ejecuto la línea de reserve y ¿qué va a pasar? Se crean otras dos variables. Se crea size y se crea var. Entonces, aparece size y aparece var. Y en la siguiente línea, o sea, esta que está aquí, ¿qué hago yo? Var es igual a malloc. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese malloc me va a reservar este bloque de memoria que tengo aquí, bueno, es de 10, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Entonces me va a reservar todo este bloque. ¿Ok? Si me reserva todo ese bloque, ¿qué quiere decir? Que ahora var, ¿qué vale? X102. ¿Por qué? Porque es la primera posición de memoria del bloque. Pero ¿y cuánto vale puntero? No sé, porque no le asigné nada. ¿Cuánto vale I? No sé, porque no le asigné nada. Size, sé que vale 10. ¿Por qué sé que vale 10? Porque le estoy pasando aquí un 10. Pero a lo que voy es que estas dos variables que están aquí arriba, int size y, y float pointer var, existen en memoria, tienen su propio espacio. Eso quiere decir que este puntero que yo envié por parámetro no se usó para absolutamente nada. Para lo único que se usó, ¿para qué fue? Para que antes de que yo ejecutara esta línea, la del malloc, var y puntero valieran lo mismo. Porque puntero, o sea, var se genera en el stack con el mismo valor que tiene puntero. Entonces, es una copia de puntero. Pero el resultado que yo quería en mi operación, ¿cuál era? Que aquí, en este espacio que todavía sigue sin valer lo que yo quiero que valga, me hubiera quedado el X102. Aquí es donde yo quiero el puntero. ¿Eso es cierto? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hago yo para que ahí me quede el puntero? Sería con un asterisco antes del bar, igual malloc, ¿cierto? Ok, entonces vamos a ver. Voy a devolver toda la metida de pata que hicimos. De hecho, no, voy a dejarla. Solo para decir que esta fue la metida de patas. Ponerlo aquí. Metida de patas. Ahora vamos a pasarnos a la siguiente página. Voy a borrar todo esto. Por lo menos todo lo que tengo en memoria. El código se puede quedar.
Y también la compañera lo que dijo fue que yo lo que hago es esto es el malloc, son los paréntesis, punto y coma. Agrego un asterisco aquí. Ok. Y ahora voy a volver esto, lo voy a volver a escribir. Teníamos un int size y un float pointer que se llama var. Ok. Volvamos a ejecutar este código línea por línea. Se ejecuta esta línea que aparece en memoria, una variable i. ¿Cuánto vale? No sabemos. Se ejecuta esta línea que aparece en memoria, una variable se llama puntero. No sabemos cuánto vale. Se ejecuta esta línea. Aparecen en memoria dos variables más, size y var. ¿Cuánto vale size? Eso sí sabemos. Vale 10. ¿Y cuánto vale var? Lo que valga puntero. ¿Cuánto vale puntero? No sabemos. Entonces var, no sabemos. Yo hago la siguiente línea. Asterisco var igual malloc. ¿Qué sucede? Se ejecuta el malloc, se agarra este bloque, se obtiene x102, que es la posición de memoria. Se hace asterisco var. ¿Qué pasa en esta operación? Le dice asterisco a este espacio en memoria. ¿Qué pasa aquí? Segmentation fault. Otra metida de patas. Profe, y si me como parámetro ampersand puntero. ¿Ok? Entonces, volvemos a duplicar esto. Y hacemos una más. ¿Sí vieron por qué estaba el segfault? Sí, sí. Ok. Entonces, pasamos la página. Volvemos a borrar contenido en memoria. Ok. Y reserve, el compañero dijo, le pasamos un 10 y le pasamos aquí ampersand. Qué horrible. Ampersand de puntero. Ok. Yo intento compilar esto. No compila. ¿Por qué no compila? Porque le está mandando un puntero a un puntero y arriba está recibiendo solamente un puntero var. Ok. Entonces hacemos la corrección. Esto que está aquí, como dijo el compañero, ¿qué tipo de dato es? Es float pointer. ¿Por qué? Porque es la dirección de memoria de puntero. ¿Y qué tipo de dato es puntero? Float pointer. Entonces el tipo de esto, que es la dirección de puntero de una variable que es float pointer, es float pointer. Claro como el agua. Si no, me Sí, preguntan. sí, ahora sí. Sí, profe. Y era Sí. el juego entre archivos, memoria, eso era lo que me costaba, lo que no sabía cómo preguntarle realmente. Ok. Porque Y tampoco están quería las decirle, mismas. o sea, es que tampoco quería decirle, profe, hágame esta función porque me va a hacer el lab, pero sí que le iba eso mismo le iba a pedir que hiciera, digamos, que explicara eso para poder Ok. jugar ya después yo. Entonces, como dijeron por ahí, para que compile, yo agrego esto aquí. Float, aquí arribita, no sé si lo vieron, está hablando. Agregué un asterisco más en la función reserve para que sea float asterisco asterisco. Entonces, ahora los tipos de datos sí me coinciden.
Entonces voy a borrar esto, que es nada más para resaltar. Yo lo voy a dejar porque yo creo que le sirve al final. Y ya ahora sí, este error de que no compila se va, porque ahora sí compila. Y vamos a ejecutar en línea por línea el código. Aparece la variable i, no sabemos cuánto vale. Aparece la variable puntero cuando ejecuto la siguiente línea, esta que está aquí. Y aparece puntero. Tampoco sé cuánto vale puntero todavía. Se llama la siguiente línea, reserve. Se crean dos variables más, size y var. Y size sé que vale 10, porque es este número que está aquí, la copia de ese 10. Y le estoy pasando ampersand puntero, que yo sí sé cuánto vale ampersand puntero. Puntero no sé a qué apunta todavía, porque está como signo de pregunta. Pero ampersand puntero sí tengo muy claro qué es x105. Bueno, perdón, x005. No dije nada. Entonces, ahora var tiene un valor que sí tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa inmediatamente? Ya creamos esas dos. Ahora se ejecuta esta línea que está acá, del asterisco var igual malloc. Primero pasa el malloc. Se reserva la memoria de 10. Se genera este bloque y se obtiene el x102. ¿Y a dónde se va a guardar el x102? En asterisco var. ¿Qué hace la operación asterisco var? Asterisco de x105. Y ahí, vuelve a decir x105, x005. Y ahí va a guardar x102. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Pues lo que estamos haciendo es agarrando la dirección de memoria. Perdón, esa no es. Es esta, porque la variable es var. Estamos agarrando el contenido de var, que es x105. Y el asterisco que hace, y lo que vimos en la clase pasada. De hecho, voy a devolverme a eso que vimos acá. ¿Qué hace esa operación asterisco? Agarra aquí el x004, viaja a la dirección de memoria de x004 y agarra el contenido que está almacenado ahí, que en este caso era 1.14. Entonces, si volvemos a esta cosa, ¿qué hacemos? Este x105, el asterisco que hace, viaja a la posición x105 y obtiene este espacio en memoria. Y ahí es donde guarda este x102. Entonces, por primera vez desaparece este signo de pregunta y aquí me aparece el resultado que yo quiero ver, que es x102. Y ahora después de esto, yo ya puedo usar puntero para cosas útiles. Porque puntero ahora sí apunta a una dirección de memoria válida, x102, donde me caben 10 floats. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes en este momento? El primero, que en C todo se pasa por copia. Entonces, si yo voy a pasar una variable que ocupo modificar el contenido, ocupo pasar el puntero a esa variable. Y en la función que va a hacer la modificación, tiene que referenciar ese puntero y guardar el dato ahí adentro. Ahora, ¿qué pongo yo en esto? En este caso fue float asterisco asterisco. Pero ¿qué pongo yo ahí? Dependerá del tipo de dato que quiero modificar. Ahora me voy al código otra vez. Lo que yo quiero modificar, ¿de qué tipo es? Float pointer. Entonces, siempre si yo quiero modificar un float pointer, ¿qué tengo que pasar? Un puntero a este float pointer. Eso quiere decir que aquí tiene que ser float pointer pointer. Además de que como aquí hago esto, aquí tengo que referenciarlo.
para guardar lo que yo quiero enviar. Perdón, para modificar lo que yo simplemente quiero modificar. Y aquí, en vez de pasar el puntero, paso la dirección de memoria del puntero. Ahora sí, yo voy a guardar en esta posición de memoria lo que yo quiero. Y este código vuelve a compilar y a funcionar y a tener sentido. Sin segmentation faults y sin nada raro. Entonces, si ya lo vi así, ahora ya este malloc funciona, este free funciona, porque puntero tiene la dirección de memoria, correcto, y ya todo esto funciona. Si yo me devuelvo al ejemplo que estábamos haciendo de import circles from file, ¿qué ocupo yo? Y voy a borrar todo esto. Aquí no podía hacer circle pointer. ¿Por qué? Porque yo quería, o sea, no puedo recibir un circle pointer si yo le voy a pasar, yo quiero que me modifique bloque. Si yo quiero que me modifique bloque, sé que tengo que pasarle la dirección de memoria de bloque, si no, no voy a poder. Eso es ley. Si yo quiero que me modifique una variable específica, no importa el tipo, así sea un entero. Si esto fuera un entero, rayos. Igual, si yo quiero que me modifique ese entero, le paso ampersand bloque. Así como cuando hacen scanf. La función scanf que recibe lo que yo quiero, el tipo de dato que quiero preguntar al usuario y la dirección de memoria de donde yo quiero guardar eso. Así funciona scanf. ¿Por qué? Porque ustedes van a modificar la variable. Entonces, ¿qué tiene que enviar? La dirección de memoria de la variable. En nuestro caso, este tipo de dato, el tipo es circle pointer. No importa. Aquí puede ser pato. Si yo quiero modificar bloque, tengo que pasar la dirección de memoria de bloque. En este caso, circle pointer. Y lo que sí tiene que coincidir, obviamente, es que si paso la dirección de bloque y bloque es un circle pointer, la variable que el tipo de dato de esta función tiene que ser un puntero al tipo de dato que era la variable que yo le estoy pasando. Entonces, un puntero a un circle pointer porque este era circle pointer. ¿Y qué hago dentro de la función? De referencio y asigno. En este caso es un poco más complejo porque no es un float, no es un entero. Aquí puedo haber hecho igual 10. Aquí puedo haber hecho igual algo. Pero como es un puntero, lo que hago es la reserva de memoria. Entonces aquí ya me caben 3 floats. 3 círculos. Que es el tipo de dato que estamos controlando. Profe, y otra consulta. Bueno, que usted había comentado que, bueno, se hace ese bloque de memoria y se trabaja, bueno, de manera análoga, como si estuviéramos trabajando con un arreglo. ¿Correcto? En este caso, o sea, ¿cómo se llenaría ese arreglo? Ok, entonces eso viene con, eso ya no tiene que ver con memoria dinámica, ya no tiene que ver con punteros. Y ahora pensemos en que estamos usando nada más arreglos, ¿cierto? ¿Con qué tengo que llenar ese arreglo? Tengo que llenarlo con tipo circle, porque eso es lo que él apunta a algo. Él apunta a círculos. Entonces, lo que voy a guardar ahí son circles. No voy a guardar P2Ds, no voy a guardar doubles, voy a guardar circles. ¿Ok? Mm. Entonces, yo voy a leer un círculo. Así lo leí. O sea, toda esta lógica que hice aquí fue para leer un único círculo, ¿verdad? Mm. ¿Qué hago yo? Voy a crear un círculo. Voy a ponerle circle temp id temp.c.x es igual a xe. Voy a hacer esto rapidillo. Ok. Temp.p.x es xp, temp.p.y es igual a yp. Y bueno, voy a hacerlo
aquí se me pueden confundir. Así que voy a hacer algo aquí. Voy a hacer un circle pointer que se llame ptr. Rayos. Voy a hacer la reserva aquí. Y lo que voy a hacer aquí es que el puntero, que es donde yo quiero que esté, es igual a ptr. ¿Por qué? Para dentro de esta función poder usar ptr como el arreglo, para que sea más sencillo de entender. Y ahora sé que en la posición 0 de ese arreglo voy a tener el círculo temp. Sí, muy raro. Está bien, profe. Ahí sí lo voy entendiendo la lógica. Ok. Entonces, ¿por qué hago todo esto? Creo un círculo temporal y luego esta dirección de memoria, que es el primer círculo del arreglo, ahí guardo este círculo. Yo pude haber hecho lo siguiente, yo puedo haber hecho temp no sé qué punto c.x es igual a xc. También lo puedo haber hecho así, pero si yo lo hago así, se me empiezan a confundir las cosas, creo yo. O sea, empiezo y es demasiado profundo en donde guardo los datos en lugar de pensar en la abstracción que es que la posición 0 de mi arreglo es un círculo que tiene estos valores. Cuando vean, si usaron Python en algún momento o vamos a hacer C++, técnicamente lo que uno hace por debajo, en vez de hacer esto así, es llamar al constructor del objeto. Pero en C no es orientado a objetos, entonces hay que hacerlo así. Se declara un temp y se asigna cada una de las variables de ese temp. Ok, entonces, ¿qué hace eso? Que eso me va a dar el primer círculo. Entonces, este print no lo voy a hacer aquí. Esto va a cerrar el archivo. Bueno, voy a cortarlo. No lo voy a hacer aquí. Esto cierra el archivo, pero ojo que como yo hice malloc aquí adentro, lo que está en este puntero sobrevive, no se borra en memoria. Aquí tengo que hacer un free de ese bloque que reservé. Y aquí puedo imprimir el primer elemento de ese bloque. Entonces, en vez de tener todo esto, voy a copiar y pegar, bueno, voy a poner bloque elemento 0 en cada uno de estos. Bloque.c.x y voy a borro esto, borro esto. Ese es el centro X, ese es el centro Y, este es PX y, ay no, P mayúscula, y PY. Y ya eso funciona. Y solo para hacerlo más evidente, voy a dejar de tener estos numeritos tan feos. Poner 12, 14, 100, 25, por decir algo. Yo corro eso y no imprimí nada. Corrí el otro ejecutable. El de punteo, el del ejemplo anterior. Este es main. Ya compiló. Y ahora sí me imprime 12, 14, 100, 25. Que son estos primeros. En una estructura de datos que ya es más acorde a lo que yo estoy buscando. Entonces, esto me reserva un espacio para 3, pero de nuevo, aquí sabíamos que éramos 3, no hemos llegado a ese punto. Aquí sabemos que son 3 porque yo ya sé que son 3. Entonces, por eso reservé el espacio de 3. Así logro leer 1. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo hago para leerlos todos? Y la respuesta es muy fácil. Hago esto varias veces. ¿Cómo hace uno algo varias veces? Como un for. Pero para hacer un for, uno tiene que poner como un límite, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo sabe uno cuál es el tamaño del archivo o cuántos círculos hay antes de leerlo? Tiene que leerlo para saber cuántos son. En este caso sabemos que serían
hay 12 líneas, pero cada 4 son un círculo. Entonces, por ejemplo, yo puedo contar cuántas filas hay y dividirlo entre 4. Y eso me da a mí cuánto hay. Entonces, por ejemplo, voy a hacer eso. Voy a hacer un fgetS. Perdón, voy a hacer un while. Que lea fgetS. ¿Recuerdan que devuelve fgetS? ¿Alguien recuerda? No. Ok, vamos a buscarlo. fgetS. Sí. fgetS. Y dice que fgetS return value on success devuelve el mismo string, y si llegué al final del archivo y no se leyó nada, mantiene sin cambiar el buffer, o sea, el buffer sigue siendo el mismo, pero se devuelve un puntero nulo. Eso quiere decir que yo hago este while mientras que esto sea diferente de nulo. Mientras que esto sea diferente de nulo, yo voy a leer. Voy a poner un contadorcito, count, que va a empezar en 0, que es un entero. Cada vez que leo, voy a hacer count más. ¿Okay? Y al final voy a hacer amount of circles es igual a count entre 4. Es un entero. Ya le había puesto amount en otro lado. Sí, aquí Pero arriba. era, sí, era. Igual, si yo le había puesto aquí amount, no importa porque no tiene scope. Entonces, esa es otra función. Ajá. Y ya, esto va a leer hasta que termine de leer todo el archivo. Y por cada línea que lea, va a aumentar en 1 el contador. Y listo. Eso quiere decir que esto me tiene que dar la cantidad de líneas del archivo, en teoría. Voy a hacer un printf aquí. Y voy a hacerlo un poquitito más bonito solo para que líneas del archivo. No, mentira, son unas líneas, esos son círculos. Círculos. Es una cantidad. Ok. Y un paso muy importante, hay que hacer ¿qué? Un rewind. ¿Por qué un rewind? Porque si yo quiero volver a empezar a leer el archivo desde cero, tengo que volverme al inicio. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hice fgetS, eso adelantó el puntero. Entonces hizo esto. Hizo y ahora está aquí. Ya está al final del archivo. Eso quiere decir que si yo vuelvo a hacer este fgetS, no va a hacer nada. Al yo hacer el rewind, ¿qué hace el rewind? Este puntero que está ahorita aquí al final, después del último 0, se devuelve al puro inicio del archivo. Entonces yo puedo volver a coger esto y tiene sentido. Entonces voy a dejarlo hasta ahí para que veamos que efectivamente eso me dice cuántos círculos hay. Cantidad de círculos, 3. Si yo pongo más líneas, 20, 30, 40, 50, y compilo y corro, ahora me dice cantidad de círculos, 4. Entonces, ya como decía la compañera, yo quería hacer un for, pero ocupaba saber cuántos eran. Ya sé cuántos son. Leí todo el archivo para saber cuántos eran. Ahora, ¿cuál es mi siguiente paso? Este fgetS, luego entro un for. Int i, ¿hasta cuánto? Hasta amount. Todo este código que hacía, lo hago aquí. Y en vez de usar un 0 aquí quemado, uso una i. Y ya eso hace lo que yo quiero hacer. Y solo para garantizarles que de verdad eso hace lo que yo quiero hacer, este print que voy a hacer aquí al final, voy a hacerlo igual con un for. No lo voy a quemar ahí. Esta función va a devolver cuántos son. Entonces aquí en vez de darle return 0, voy a darle return amount. Y acá en vez de usar un 0, uso una i. Compilo, corro.
Y ahí están los círculos. De hecho, el último círculo no me gustó. No es 0, 0, 0, 0. Tenía 20, 30, 40, 50. Primero está bien, el segundo está bien. 2, 1, 3, 0. Ese está bien. 2, 1, 3, 0. Sí, 20, 30, 40, 50. Ese no me gustó. Vamos a ver si me tira pata. Amount va a ser 4. Va a 0, 3. El bloque sí se lo salvó bien. Creo. No, Reserve Circles es un 3. Esto puedo hacerlo hasta después de contar cuántos círculos son. Y reservo amount. Y ahora sí, 20, 30, 40, 50. Entonces, así es como, si yo ya sé que algo funciona para uno, muchachos, puedo hacerlo entre un for. Entonces, vean que el problema que lo fuimos haciendo, y esto es lo más importante de todo el curso de plataformas, no es aprender C, no importa. Al final ustedes van a usar C, van a usar C++, van a usar Java, van a usar Python, van a usar el lenguaje que la empresa o que su trabajo, lo que sea que estén haciendo, ocupen que ustedes utilicen porque ustedes eligieron porque era el que más les servía. Lo que se lleva de este curso y es lo importante de este curso es aprender cómo un problema grande lo descompongo en pequeños pedacitos, lo voy haciendo paso por paso, voy validando que me funciona para la primera línea, que me funciona para las 4 líneas, que me funciona un círculo completo y puedo guardar un círculo, que puedo contar cuántas líneas hay en el archivo y que funciona, que puedo reservar correctamente esa cantidad de bloque en memoria, que puedo devolver el archivo. Entonces ya cuando cada uno, eso se llama unit testing. Ocupo una funcionalidad muy pequeña y tengo que asegurarme de que funcione. En el momento en que la función reserva círculo funciona, en el momento, y ustedes pueden partirlo, pueden hacer una función que se llame contar líneas y que cierre y abra el archivo, no importa. Pueden hacer if open y if close, pero lo que devuelve es cuántas líneas tenía. Luego dividen eso entre 4 porque era el número mágico que definimos en este caso, porque cada 4 líneas me definen un círculo. Hacen la reservación de memoria, devuelven el puntero, hacen toda la cosa, hacen el rewind, llenan la memoria. En este caso yo cierro el archivo, devuelvo la cantidad de círculos que tenía y esa es la función import circles from file. Entonces, ¿cómo es que en 2 horas hicimos una función que era la parte más difícil del lado? ¿Por qué? Porque atacamos cada problema pequeñito. Si ustedes piensan en ocupo hacer una función que haga y es un desmadre, nunca lo van a conseguir, digamos. Ustedes tienen que ir pensando, esta función, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que abrir un archivo, ¿ok? Hago eso, una función que abre un archivo. Y después, y compilo y corro. Funciona, no se cayó, sí. Siguiente paso, voy a leer la primera línea del archivo. ¿Funciona? Sí. Si no, segmentation fault, voy a darme cuenta porque me dio seg fault. Entonces yo empiezo a escribir código inmediatamente después de que lo escribo, compilo y corro para validar que funciona. En el momento en que sé que me funciona, continúo. A medida que obviamente agarro en práctica, no van a probar una suma, ¿verdad? No van a probar nada más esto. Van a probar una función que ya tenga más contenido. Ya ustedes saben, ya por experiencia saben que es un buffer de 25, que el que de ese efectivamente va a poder funcionar, que cuando llega nulo ya leyó todo el archivo, ya ustedes saben cosas y poco a poco empiezan a hacerlo más rápido y tienen que probar menos. Pero cuando están empezando y es la primera vez que pasan un puntero y un puntero para poder salvar memoria, pueden inclusive devolverse hasta el cuadernito para entender, así en la tablita de memoria, por qué rayos eso me está dando segmentation fault si yo creo que lo que estoy haciendo está bien. Y cuando se pasan al cuaderno y ejecutan el código línea por línea en su cabeza y en el cuaderno dicen, ah, mira, estoy pasándole esto y esta variable nunca le he asignado un valor y se la estoy pasando y la estoy referenciando y por eso se me está cayendo. Que más o menos así es el quiz que hicimos el domingo, el sábado de noche, que básicamente es, ¿por qué esto? O sea, ¿qué debería imprimir esto si realmente lo imprime? Porque ustedes no saben si lo va a imprimir.
Entonces, esto que yo estoy tratando de ejecutar, ¿realmente hace lo que yo creo que tiene que hacer? Siempre preguntas en eso. Porque la compu va a hacer lo que ustedes escriben. Si lo que ustedes escriben está bien, va a funcionar. Y si lo que ustedes escriben está mal, evidentemente no va a funcionar. El problema es cuando ustedes escriben algo que no funciona, por lógica, pero los tipos sí coinciden. Porque el problema no se los va a decir el compilador. Van a ejecutar, se va a caer y van a tener que ver por qué es. Entonces, el secreto es, funciona en papel, y si me funciona en papel, tiene que funcionarme en la computadora. Si funciona en papel y no funciona en la compu, fue un problema de traducción. Cuando yo escribí el código, metí la pata. Pero si ustedes desde el inicio escriben el código y nunca pensaron en papel, no hay formas que tengan ustedes para saber que el código está malo. Porque el código puede estar malo, no porque lo escribieron mal, sino porque la lógica desde un inicio estaba mal. Entonces, mi mayor consejo siempre es, traten de, por lo menos cuando están empezando un tema nuevo en C, escríbanlo en papel, ejecuten línea por línea, vean lo que hay en memoria y, y si lo que está en memoria está bien, cuando lo escriban en código, tiene que funcionar. Ok, ¿alguna pregunta? Creo que ya más bien está el medio lado hecho. Sí. Profe, yo tengo una, pero no es como del código. En la parte, bueno, donde dice, bueno, no sé qué dice exactamente, pero el archivo círculos.txt dice que tiene que tener suficientes círculos. ¿Con 3 o 4 círculos cuenta como suficientes círculos o Y yo se los no puse sé? aquí al final del archivo, están los ciclos que tiene que tener. No sé si lo ves. Ah, ok. No, no lo había visto, la verdad. Muchas Uh-huh. gracias. Okay. Sí. ¿Sabe qué fue el problema? ¿Qué? Que, digamos, o sea, no es que esté mal, no es que esté mal hecho, obvio, nada más es que uno llega, va, como viene acostumbrado a hacer los labos como por pasos, digamos, por partes, pero en este caso todos están aunados. Entonces, hay cosas del final que nos sirven para entender lo del medio y lo del principio y así. Entonces está como recursivo, como que uno tiene que bajar y luego subir y luego para poder ¿Qué entender cosa? El bien. enunciado. Sí, Sí, digamos, digamos, eso de los círculos del final, yo no lo había leído hasta que llegara a la parte 5, o sea, ya con todo lo demás hecho. Sí, Ya. para definir o las sea, funciones. es buena lección llegar y leer todo de un solo para entender Sí, Sí, todo. eso es una recomendación y no solo Sí, para los labos, para los exámenes. sí, correcto. Porque Por si eso no ustedes es, se sientan a hacer un examen y empiezan por la pregunta 1, dándose cuenta que la 1 es la más difícil y vale 5 puntos, y la 2 es la más fácil y vale 30, uno empieza por la 2. Entonces, sí, definitivamente, como una recomendación no solo para los labos, siempre lean el enunciado completo. Generalmente cuando hay dudas, es bueno leer el enunciado completo porque, eh, por lo menos en este caso, pudieron haber leído toda la primera parte, hacerlo, y luego leer toda la segunda y hacerlo. El problema es, si digamos, si van como nada más bloque por bloque, sí hay problemillas porque efectivamente se ocupa leer todo el enunciado para entender como todo completo, digamos. sí, claro. Y en el examen Siempre se... también, para el examen final de plataforma, si no leen todo el enunciado, y se van a llevar sorpresas porque obviamente, qué sé yo, empiezan a ver más casos o empiezan a pensar en un montón de cosas hipotéticas y el examen dice exactamente qué ocupan probar. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que el examen diga, tienen que abrir el archivo tal, que yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y es como, ¿y ese archivo cuál es? ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces, si ustedes leen el enunciado completo, qué sé yo, va a decir, el archivo está en este link o cosas por el estilo. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que hay que leer el archivo completo antes de empezar a programar. Y otra cosa muy importante, siempre todas las funciones, digamos, yo les doy el mínimo de funciones que yo creo que pueden ocupar para que el lado funcione. Si ustedes dicen, no, como hicimos ahora, en el import circles, es una función muy larga, yo quiero contar la cantidad de líneas, reservar por aparte, y rellenar por aparte. Entonces, ustedes pueden hacer esas funciones pequeñas y que import circles llame a las funciones que tiene que llamar. Entonces siempre es una muy buena práctica. Lo que les dije ahora, descompongan siempre en problemas pequeños para que se den cuenta que ese problema pequeño está perfectamente resuelto. Porque entonces cuando ustedes empiezan a concatenar soluciones, es cuando ya el programa funciona completo. Si ustedes concatenan pasos y pasos que no están seguros si funcionan 100% de los casos, ahí es donde empiezan a tener problemas, porque pues algo les falla
y es como, uy, pucha, ¿dónde está el error? Y empiezan a echar para atrás y no se les ocurre nunca algo. Y es muy gracioso. Cuando algo no funciona y uno ya lleva como rato programando, una práctica mía es lo borro completo y lo vuelvo a programar desde cero. Porque si algo yo llevo media hora tratando de encontrar el error y no lo encontré, no lo voy a encontrar. Entonces borro el código y lo vuelvo a escribir. Porque por lo general, si es algo que empecé a trabajar hoy y lo hice mal, y es mejor perder el verte de 1 o 2 horas a seguir trabajando 4 horas más tratando de solucionar una cosa que desde el principio estaba mala. Entonces, obviamente, si ya es un proyecto que lleva 7 años, y yo no lo voy a borrar, lo voy a escribir si no me acuerdo cómo era. Pero la lección es como, si hay un problemita pequeñito, yo no estoy seguro de que funcionaba perfecto, y luego mi programa sigo escribiendo y se me cayó, tengo que pensar desde el puro inicio, ¿será que el problema es lo que acabo de escribir o será que el problema venía desde antes? Si yo ya estoy seguro al 100% que no venía desde antes, quiere decir que el delta de diferencia en código ahí, el siguiente commit, fue el que metió el error. Si yo no estaba seguro desde el inicio que lo que estaba antes estaba bueno, no tengo forma de decir dónde está el error. Entonces traten siempre de escriban código, compilen, corran y validen que lo que ustedes esperan que pasen, los valores que ustedes esperan que se impriman. Porque si por alguna razón ustedes sacan desde el inicio, mira, aquí no se imprimió lo que yo esperaba que se imprimiera, y agarran el error a tiempo. A que escriban 200 líneas más de código, prueben y no funcione. Entonces eso es como, ya aquí no estamos en principios de informática, que hay que correr y estamos escribiendo en papel. No, aquí estamos escribiendo código y tiene que servir. Entonces, validen de que las pequeñas partes les funcionen. Profe, tengo nada más una última consulta. Ujú. Bueno, es con respecto a la función sort. Dice, bueno, que le entra como parámetro la dirección de memoria y nada más quería tomar como base este código que tenemos aquí. Segundo, para leer eso. Es y me está diciendo la sort. Sort recibe, parámetro de circle pointer Sí, y la dice que, cantidad, bueno, y la cantidad de círculos. dice que, bueno, recibe como parámetro, bueno, es el puntero que contiene, bueno, la dirección de memoria. Y me puede mostrar un toquecito el código, nada más. Claro. Ok, bajo un toquecito, profe, tal vez el main. Ok. Ok, no, listo, está bien. Entonces, bueno, me parece entonces que estaríamos recibiendo como parámetro bueno, esto que se llama bloque. Listo, está bien. Gracias, profe. Sí, ok. Recuerden siempre, digamos, que esto, esta acá que es un puntero que apunta a un bloque que almacena circle, porque es un puntero de circles, y ya saben que la cantidad es amount, ya ustedes saben que pueden hacer este for, ¿verdad? Y dentro de este for podrían ordenar. Entonces ustedes ya saben que un método de ordenamiento es el método burbuja, y ya puedo empezar a implementar el método burbuja, y ya saben que puedo declarar circle temp así, entonces es como si fuera un int, no importa, puedo igualarlo. Entonces, tomen en cuenta que básicamente ese sort es un bubble sort, solo que en vez de enteros está ordenando círculos con respecto al tamaño de su área. Entonces, ven que todo el curso de plataformas es como aprendo algo sumamente básico, que es la ruta, que es el path relativo y absoluto. Encima de eso, pongo cómo usar el path relativo y absoluto para copiar o mover archivos. Después, cómo uso un comando para compilar. Ahora, cómo uso una función para hacer más cosas. Ahora, cómo uso arreglos para poder tener varias variables. Ahora, cómo uso punteros para poder pasar parámetros digamos, para poder pasar la referencia de una variable. Cómo uso memoria dinámica para poder tener arreglos de diferente tamaño. Y ahora, cómo uso punteros dobles y punteros ahí como estructuras de datos más complejas para poder representar cosas más abstractas. Entonces, plataforma básicamente va desde lo más básico de tener una compu, digamos, encenderla, instalar el sistema operativo, y que no es tan básico en realidad eso. Instalar el sistema operativo
y hacerla funcionar y poder una terminal y hacer cosas. Y ahora ya vamos por, estoy reservando memoria en RAM y estoy escribiendo datos ahí, los estoy imprimiendo, los estoy leyendo de archivos, los estoy guardando en archivos para que persistan. Entonces, esencialmente, queda un solo tema que vamos a ver, vamos a introducir en la clase del sábado, que es lo de listas. Es muy teórico. Básicamente, si ustedes entienden hasta ahora leer y escribir de archivos, entienden punteros, entienden reservar cosas, lo siguiente que yo les voy a dar no es algo más de C. Es teoría de cómo funciona una estructura de datos básica y ahora vamos a hacerla en C. Entonces, básicamente, este labo es el último de materia nueva de C, ¿verdad? Entonces, después de esto vamos a ver estructuras de datos más complejas para la introducción de lo que sería el próximo curso de programación. Por eso es que les digo que este es como el lado más importante del curso, porque si ustedes entendieron este lado y lo hacen bien, el resto del curso ya, es como el tope de la montaña, de aquí para abajo. Si lo hicieron bien, van tranquilos para abajo, y si esto no queda muy claro, y se tropiezan en la cima de la montaña y van rodados hasta abajo. Entonces, lo más importante es que esto quede claro. Con esto claro, les va a ir súper bien el resto del curso. Entonces, yo bueno, no sé si hay alguna otra duda, si no, para ir cerrando, yo voy a subir esto a YouTube. Les voy a pasar tanto el documento actualizado de punteros, que acabamos de escribir unos cuantos ejemplos más, como estos archivos que acabo de hacer, para que los tengan. Y bueno, cualquier duda que tengan, obviamente me pueden volver a preguntar. Mil gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto. Entendí muy bien. Gracias, profe, por sacar el rato. Pura vida. Muchas gracias, profesor. Ok. Chao.